La inexistencia es algo realmente curioso en sí. No es nada, pero al mismo tiempo y en estas circunstancias lo era todo. Absolutamente todo estaba sumido en la nada misma, donde no había absolutamente ningún concepto físico, existencial o abstracto luego de lo acontecido en el torneo. En serio, ese sujeto llamado Torture había erradicado incluso hasta las posibilidades de existir de lo que sea. Dentro de toda la inexistencia un montón de partículas brillantes comenzarían a aglomerarse entre sí formando un cúmulo de energía infinito. De esto terminaría resultando nuevamente el núcleo celeste, para que posteriormente Goku en su Mystic 5 volviese a aparecer. Este estaría incluso en esta forma un poco desconcertado, dado que no podía tan siquiera dimensionar lo que estaba pasando. El poder del núcleo celeste era insuperable como tal, pero la inexistencia en sí era tan demencial que abrumaba incluso al Mystic 5. Goku diría que no podía entenderlo. Esto llamado inexistencia era algo que no tenía un sentido real. Era algo que había erradicado no solo la existencia, sino las probabilidades, posibilidades, casualidades y causalidades de todo. Era el genuino fin absoluto. De igual forma, este tendría aún en mente lo último que había pasado en el torneo, siendo la aparición de aquel extraño y absoluto ser que había hecho que los primordiales se confinaran con él en esa inexistencia. Este vería como retazos de aquella energía que consumía a todo se expandiría por todos lados, haciendo que Goku debiera sostener con su poder todo lo existente en ese multiverso dimensional en decadencia. De igual forma, recordaría a los demás. Vegeta, Zaiko, el 20 Supremo, Takama y los demás participantes del torneo. Probablemente estarían muertos o al igual que él habían sobrevivido. No podía permitir a Yamosis y a Adam cargar con todo el peso de ese peligro, por lo que pondría todo en marcha para poder reencontrarse con ellos. La pregunta real era, ¿cómo diablos lograrlo? Estos no se encontraban en el infierno 1 o alguna dimensión o existencia, sino en la nada misma. ¿Cómo localizar un sitio como ese? Goku con su omnipotencia trataría de materializar de nuevo a sus amigos, lográndolo solo con algunos participantes en el torneo que sí habían terminado hechos polvo por la expulsión de poder de los primordiales. Muchos de ellos como Broly, Goku Multiversal y demás estarían sin palabras, dado que verían a su alrededor un cataclismo silencioso de proporciones existenciales. Estos verían a Goku, preguntando qué demonios había pasado, a lo que Goku diría que ese Saiyajin llamado Tortura había condenado todo a la inexistencia. La misma era como un virus que se propagaba por todo lentamente, consumiendo hasta el último vestigio de posibilidad o probabilidad. Básicamente, lo que mantenía en pie todo lo existente. Broly preguntaría si entonces el sacrificio de los primordiales era en vano, y si Goku con el Mystic 5 no podía contrarrestar los efectos de la inexistencia. Goku diría que podía frenarla, mas no detenerla. Eso era completamente imposible al ser una fuerza primordial. El retrasar lo inevitable no era la solución, por lo que aunque sonara loco o arriesgado, debían volver con Damu y Yamosi para ayudarlos a revertir esta situación. Viéndolo a grosso modo, no tenían mucho que perder ya. Goku aún así vería alrededor, percatándose de que no estaban ni Vegeta, ni Takama, ni el 20 Supremo ni Zaiko. Estos como los anteriores no se habían materializado. De Miyari preguntaría si acaso habían sido erradicados por completo, a lo que Goku diría que de hecho era todo lo contrario. El que el Mystic 5 no pudiera traerlos era posiblemente a que estos aún estaban vivos, y su omnipotencia no podía materializar otras omnipotencias de distinta naturaleza. En ese caso, ¿dónde se supone que estaban estos? La respuesta sencilla era que en algún lado del multiverso, y la más real era que existía la probabilidad de que fuesen expulsados a otras existencias. Unas que iniciaran de cero gracias a su omnipotencia. De ser así, no tenía ni la más mínima idea de cómo contactar con ellos. Esto al quizá esas existencias regirse por otros muchos tipos de naturaleza o probabilidades. Era algo más allá del infinito y de la comprensión. De la nada, todos a excepción de Goku comenzarían a notar cómo su cuerpo estaría a merced de la inexistencia, siendo nuevamente consumidos por esta. Goku intentaría revertir estos efectos, pero era inútil dado que no podía comprender la inexistencia en sí. Estos comenzarían a pedir ayuda desesperadamente, a lo que en medio de esta agónica situación, una mano tocaría el hombro de Goku diciendo que no había tiempo que perder, debían irse de allí. Este ser resultaría ser Prince Lang, quien provocaría una sonrisa en el rostro de Goku dado que hacía miles de años que no lo veía. No solo eso, sino que también sonaría ese apocalíptico aleteo ensordecedor quien provenía inconfundiblemente del dios demonio Tengu.
Estos tomarían a todos, llevándolos instantáneamente al reino celeste. Muy lejos de ese sitio, donde jamás se habría utilizado mejor ese término, Vegeta también comenzaría a materializarse en su propia existencia. Una basada en sus ideales y formas de pensar. Esto debido a que su omnipotencia estaría ligada a sus experiencias e ideologías. Creando un plano cósmico infinito a su medida. Este recobraría su conciencia, preguntando por Kakaroto y dónde demonios estaba. Por más que se concentrara, este no podía tan siquiera sentir la energía del mismo. Ni siquiera usando el poder de las esferas infernales, las cuales no tenían limitación alguna, podría hacerlo aparecer. Este llegaría a la conclusión a la que había llegado también Goku. Muy probablemente, este estaba vivo en algún lado, pero lo extremo era ahora saber dónde. Lo mismo iría pasando con todos los finalistas del torneo, quienes irían despertando cada uno en su propia existencia infinita personalizada. Esto parecía de hecho ser muy positivo, dado que en esta no parecía llegar el alcance de la inexistencia. Todos llegarían al reino celeste, percatándose que dicho sitio era muy diferente al que por ejemplo Goku recordaba. La oscuridad comenzaba a adueñarse de él, siendo inobjetable que la inexistencia también lo estaba corrompiendo. Muchos celestes yacerían moribundos en el suelo agonizando, dado que su pureza estaba siendo afectada. Eran en un todo, realmente el fin de toda existencia. Pero, ¿cómo era posible que existiera algo si el núcleo celeste estaba dentro de Goku todavía? Primsland diría que esto era gracias a Yamoshi, quien intentaba hacer de la existencia algo más autónomo y menos dependiente de una masa de energía, algo que como veía, no estaba funcionando. Goku en ese caso diría que devolvería el núcleo de ser necesario, a lo que Tengu diría que eso era peor. Si una mísera partícula de inexistencia llegase a contaminar el núcleo celeste, este pasaría a ser el motor del fin y ahora no habría nada y absolutamente nadie que lo pudiese frenar. Goku diría que esto era demasiado más complicado de lo que parecía. Sin embargo, no se rendiría en lo más mínimo para encontrar alguna especie de solución para esto. Pero, ¿cuál? Primsland diría que podía haber una posibilidad, y que de hecho le sorprendía que él como Mystic 5 no se la hubiera planteado hasta ahora. Goku diría que la situación lo abrumaba bastante, al tener en su mente mortal tantísimos conceptos absolutos de momento. Aún así, podía entender un poco a lo que se refería. Algo curioso, dado que eso era algo solo teórico y que de hecho aunque fuese posible no tenía razón de existir. No obstante, para enfrentarse o llegar a algo así, debían estar todos juntos de nuevo en lo que respecta a los finalistas del torneo.